Aquí. Columna vertebral, buscar un soporte para que permita conectar a cráneo con la columna. Bueno, hueso occipital, los cóndilos del occipital y esa articulación que tiene que ver con columna. Listo, la primera. Segunda, sí, un soporte, pero ese soporte tiene que ir también de la mano con un soporte de peso. El soporte de peso tiene que ser para el peso de mis vísceras. Entonces, vísceras torácicas y vísceras abdominales. Pero también el soporte de algo que uno, un peso que uno lleve o que uno agarre. Entonces, soportar el peso tanto interno como externo, de cosas que uno levante. Recuerde que en últimas esta historia todo el mundo se pasa el peso. Si yo levanto algo con la mano, que esto pese 80 kilos, todo ese peso se reparte y en últimas llegas a planta de pie. O sea que todo el mundo se pasa el peso. En últimas quiero que la columna sea como una estructura que absorba fuerzas, pero que también distribuya la fuerza. Eso entiéndase que peso también. Entonces como absorción, distribución y también amortiguación del peso, de fuerzas, ya sea por causas normales, fisiológicas, corporales o también por causa externa, como la que le conté, que uno levanta algo o de pronto ¡pum! Que me atropella. Entonces ese golpe que incida sobre mí, en últimas termina absorbiéndose en columna y la columna distribuyendo. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que salirle como más de 11 en el juicio. Usted no me va a creer, pero yo hice ese quiz la semana pasada en Cúcuta y la nota más alta fue 1. Funciones de la columna. Estamos graves. Seguro, no me va a creer, es cierto. Pero imagínense, no voy a saber yo las funciones de mi columna vertebral. Eje. Todo lo que gira o todo lo que debo armar tiene que tener un... Entonces, si yo quiero armar un cuarto, necesito columna. Una columna de concreto, ¿cierto? Entonces, para mi cuerpo necesito una columna para sobre ella colocar músculos. Entonces, necesito que la columna vertebral sea un eje rígido, sí, para mi postura erguida. Pero también un eje rígido y flexible para que me permita movimiento. Entonces, eje rígido y eje rígido y flexible a la vez. Postura erguida, movimiento. También la necesito para otra parte funcional. Toda la musculatura que esté a nivel, recuerden que esta región es la espalda. Pues le vamos a decir dorso. El dorso. El dorso como espalda tiene una parte que es pared posterior del abdomen, una parte que es pared posterior del tórax. Y obviamente esto que es nuca. La parte cervical posterior, la parte, ¿se acuerdan de las líneas nucales? Bueno, nuca. Entonces dorso y nuca. La musculatura que está a nivel del dorso y nuca tiene que insertarse en columna vertebral. Entonces quiero a mi columna como sitio de inserciones musculares.
¿Estamos de acuerdo? A nivel torácico, ¿qué hay? Costillas. ¿Con quién se articula delante de las costillas? Con esternón. ¿Y atrás? Con vértebras torácicas. Entonces quiero que la columna también, una de las funciones sea permitir que se articulen las costillas. ¿Cuántas van? 6. 8. Me voy a sacar 4 y un quiz. ¿Para qué más le sirve la columna? ¿Qué otras funciones le Protección de la puede médula. ¿A qué? Protección de la médula. Recuerde que hay una, la que dijo el doctor, una de las más importantes. Mire el tubito que está adentro. Mire el tubito que está allá. Ese tubito le está mostrando que hay un huequito en columna vertebral. Ese huequito se llama el conducto vertebral. Entonces quiero que la columna vertebral proteja a la médula espinal. Pero también, mire, yo aquí le metí una sondita. Ahí hay una sondita metida también en un huequito, no logré atravesarla. Pero si usted mira la columna por los lados, le está viendo huequitos. Ya le cuento esos huequitos. Pero recuerde que por ahí transitan unos nervios que se llaman los nervios raquídeos, los nervios espinales. Entonces, protección de la médula espinal y también protección de los nervios raquídeos o espinales. Cambia la imagen y busque cuello. Y le cuento lo último ya. Busque una parte de vértebra, pero que sea aquí a nivel cervical. Después de cráneo. Por ahí por cráneo. Búsquela por ahí. Pues yo se la puedo contar, pero para que usted la vea y no se le olvide. Aunque eso lo vamos a ver después. Ah, A eso, ahí ahora sí yo le balance. Ay, qué pena, no me alcanza a afeitar. Otra. Dígame, ¿qué hay en el cuello? ¿Qué le llaman? el cuello. Hay una arteria. Usted recuerde que usted revisó foramen magno. Ah, ¿Qué sí. pasa por el foramen magno? Una arteria. Médula oblongada. La arteria vertebral. La arteria vertebral nace aquí, en base del cuello, y tiene que llegar hasta la cavidad craneal. Pero para subir está utilizando algo. Dígale qué está utilizando. Desde ver la figura. Hay una parte de las vértebras cervicales que le permite o forma un tubito para que la arteria pase. Entonces, las vértebras a nivel cervical sirven para que a través de ellas, ya le explico qué partes, transiten arterias. En este caso, la arteria vertebral. Entonces, dentro de las funciones también estaría proteger a esa arteria, brindarle un camino a esa arteria vertebral para que ascienda por la región inferior del cuello. Región lateral del cuello. Región lateral del cuello. Un huequito para la arteria vertebral. ¿Sí o no? Sí. Se la dejo ahí, el resto lo miramos después. ¿Cuántas le salieron? Por ahí está como 10, 11, por ahí. Bueno, la base es 10, no menos de 10. Listo, ya tiene las funciones de la lengua. Y si no yo de Perú. Bueno, si yo pienso en columna, hay estructuras que están formando la columna. ¿Quién forma la columna? Entonces está conformada por vértebras. Entonces vuelva a la imagen, la inicial, la primera que estábamos mirando. Entonces, a través de la piel. Esas relieves son las apófisis espinosas de la vértebra. Entonces, si usted mira las apófisis espinosas, ¿cómo tiene que ver la columna? De anterior hacia posterior. Mire la imagen, ¿cómo la ven? Recta. A los lados. Eso es Usted ve la columna y usted va a ver la madre. Esta noche, ¿qué espalda? No estoy incitando nada, pero tiene que ver antero posterior de la columna. Si le ve curvaturas a los lados, ya eso es patológico. Eso se llama escoliosis. Entonces, la forma de la columna tiene que ser antero posterior. Pero si la mira de lado, ya está viendo curvaturas. ¿Cuáles son las curvaturas de la columna? Hay una cervical, hay una torácica, hay una lumbar y hay una sacra.
También las porciones que tiene la columna. Si usted mira la columna y las vértebras, verá que tiene una parte de columna que es cervical. ¿Cuántas vértebras cervicales hay? 7 cervicales. Después siguen las torácicas, que son 2. Después siguen las torácicas, 5. Después sigue 5. Esto, que aunque lo ve único, son 5. Entonces 5 vértebras sacras. Después sigue esto que está aquí. Esta noche se lo palpa. Aquí en la parte posterior, al inicio de la línea interglútea, entre los dos glúteos. Ahí tiene este huesito, el coxis. 5 o 4. Entonces, ¿cuántas vértebras son? 33 o 34 vértebras. ¿Dónde está la variabilidad? Aquí. El coxis, que pueden ser 5 o 4. Entonces son 33 a 34 vértebras. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Con las curvaturas de la columna hay algo interesante. En vida prenatal, usted no se acuerda cómo estaba usted en el vientre materno. ¿Cómo es la posición fetal? Sea que la columna tiene una forma única, una sola curvatura. ¿Sí o no? Concavidad anterior, convexidad posterior. Vida postnatal. Estas curvaturas van a cambiar. ¿Cuáles se mantienen? Que están en vida prenatal y que continúan a todo lo largo de la vida postnatal. ¿Cuáles curvaturas se mantienen? La torácica y la sacra. ¿Sí o no? Se desconcentró. Hay una sola curvatura a nivel del horizonte fetal. O sea que es una sola curvatura, con cavidad anterior o convexidad posterior. Usted nace en vida postnatal y después, como cualquiera de nosotros, hay unas curvaturas que se mantienen, la torácica y la sacra. Pero hay dos que cambian, que son curvaturas que se tienen postnatal, que serán por cambios que suceden en mí. Entonces, ¿cuáles serán los cambios que suceden en mí en vida postnatal? Algo a nivel de cuello, la cervical. ¿Y por qué ahí se forma esa curvatura cervical? Porque mantienen la cabeza. En vida postnatal. Para asustar. ¿Cuál? Sostén de la cabeza. Entonces ya tiene que empezar a hacer una actividad motora para sostener la cabeza. Otra, deglutir. La deglución implica que tenga que levantar y expandir la cabeza. Y la otra es respirar. Entonces la respiración, la deglución y también lo chismoso que son los bebés, porque miran para todos lados, van a reconocer lo nuevo del mundo. Entonces hace de que tenga que contraer la musculatura del cuello. Eso hace que se forme una curvatura postnatal cervical. Comillas. Los bebés no hablan, pero sí gritan. Pero eso implica tomar aire. Bueno, déjelo ahí. Y la otra, la lumbar. ¿Cuándo? Cuando se sienta, cuando gatea, cuando camina, cuando corre. Entonces la segunda o la curvatura secundaria que se forma postnatal es la lumbar, por algo que se llama la bipedestación. O sea, caminar. Dígame que vamos bien. Sí, cierto. Caminar. Eso hace que se desarrolle. Y también, eso va de la mano con algo. ¿La columna es fija o es móvil? Es móvil. Pero hay unas partes que se mueven más que otras. ¿Cuál es la menos móvil? ¿Cuál es la más móvil? Y la otra, móvil. Pero menos móvil. No creo que me salga igual. Entonces, la columna es móvil, pero la parte menos móvil de la columna es la torácica. Sí se mueve, pero menos. La otra, de las que son móviles, hay una más móvil que otra. La más móvil, la lumbar. Y la segunda, en menor grado de movimiento, es la cervical. Pero son móviles, solamente que la lumbar tiene un movimiento que es cervical. Y si se mueve más, tiene que estar más propensa a
El discales. El discales por el movimiento de... O sea, de la... Más allá de lo que se puede mover. ¿En la lumbar o la...? No, la sacra. Me preguntan qué pasa con la sacra. La sacra, el movimiento que tiene la sacra es por el compuesto que se está agarrando. Busque una cintura pélvica, busque una pelvis. Voy a tomar bien la pelvis. Son las transversas, o sea, estas dos. Apófisis transversa. Ajá, porque van a lo largo, o sea, a los lados. Y estas son las espinales, les quedan por, digamos, por la parte de atrás. Esta es una parte de espalda, pero de atrás, de dorsal. Si lo volteamos, o sea, así, de ladito. De lado. Pero no, a nivel sacro el movimiento es diferente. Entonces quiero que mire con quién se articula el sacro. Esa historia que está viendo se llama cintura pélvica. ¿Cierto? El huesito que está aquí arriba se llama ilio. El que está aquí adelante se llama el pubis. Y el que está acá donde ustedes están sentados se llama el isquio. Tres huesitos que forman cintura pélvica. Ilio, pubis y el isquio. Atrás. Posterior inferior. ¿Cierto? Entonces, ¿con quién se articula el sacro? Con el ilio. Están asustando. Con el ilio. Nombre de la articulación. Sacroiliaca. No está fácil, que siempre va a decir al contrario. Sacroiliaca. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay peso hacia la parte anterior, llámese sobrepeso, llámese embarazo, tiene que haber una rotación. Y la rotación implica que la articulación sacroiliaca y el sacro se desplace hacia adelante. Eso se llama una contranutación. Contranutación. El movimiento que se da en la articulación sacroiliaca y del sacro cuando se proyecta hacia anterior. Entonces, en el embarazo, sobrepeso. ¿Ha visto las embarazadas? Las embarazadas se ven como más nalgoncitas. Eso se llama una lordosis. La lordosis se da por eso. Si desplazo el sacro hacia adelante, pues se proyecta más hacia atrás. ¿Listo? Y cuando elimino el peso, entonces el movimiento hacia posterior se llama una nutación. Entonces, si hay movimiento, sí, pero ese movimiento va. Y también cuando hay peso. Recuerde que si yo le imprimo, dígame si usted es columna y manda el peso, ojalá me aguante esto, y si usted manda el peso hacia abajo, sigue el eje axial de la columna, va para cervical, pasa por torácica, va por lumbar, ¿y qué pasa cuando llega al lumbar? Lo manda al sacro. ¿Qué hace esa fuerza cuando llega al sacro? Mire la imagen, no me mira bien. ¿A dónde lo manda? Ahí lo manda a cintura pélvica, como tal, a un punto anatómico que está ubicado aquí a los laditos, el acetábulo, donde se articula un huesito que es el fémur, pero ya me estoy alargando del cuento. Ahí, donde tiene el dedito. Entonces, en esta misma distribución de fuerza, busco este punto anatómico ubicado a los lados. Recuerde que la fuerza va hacia abajo. Pablo, estamos de acuerdo. Entonces, constantemente, como yo estoy soportando mis fuerzas, voy caminando, se da un leve desplazamiento de esta articulación sacroiliaca. Voy pensando en que tengo que hacer amortiguación y que el peso subirá. Y que, si usted le imprime o no peso, simplemente hará que esto baje o suba. Y si esto baja, hay contranutación pélvica. Y cuando no hay peso, entonces hay una nutación pélvica. ¿Se entiende el concepto? Entonces, si yo le imprimo peso a esto, simplemente el peso tiene que llegar al sacro y el sacro al ilio. Entonces tiene que haber un desplazamiento constante durante el movimiento que implica que se mueva un poquito hacia adelante y un poquito hacia atrás. O sea, nutación, contranutación adelante y nutación hacia atrás. Pero un movimiento pequeñito, es pequeño. Y se vuelve constante en condiciones especiales, en el embarazo.
pero cesa el embarazo, todo vuelve a su normalidad. Si tengo sobrepeso, habrá contranotación pélvica. Si bajo de peso, vuelve a su posición. Pero quiero que entienda que constantemente habrá movimientos de anterior y posterior. Contranotación y rotación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vale. ¿De quién era este? Le respondí su pregunta. Necesito saber qué tiene de especial cada vértebra, saber las partes de una vértebra y saber distinguir cuando una vértebra es cervical, cuando es torácica, cuando es lumbar. El sacro no tiene nada que buscarle de especial. El sacro, hasta uno tocándolo con los ojos cerrados, sabe que es un sacro. ¿Listo? Ya hagamos el ejercicio. El ejercicio comienza de la siguiente manera. Hay vértebras típicas y atípicas. Vértebras típicas quiere decir que se parece lo típico de norte de Santander. Es lo típico de ahí. ¿Qué es lo típico? Pero el pastel de garbanzo es algo que hace como un iceberg. Entonces, y lo atípico es lo que se sale de lo oblicuo. Vértebras atípicas, dos. La primera y la segunda vértebra cervical. Primera vértebra cervical, atlas. Segunda vértebra cervical, el axis. Después hablamos de ellas, pero ahorita las catalogo como vértebras que son atípicas. No se parecen a las demás vértebras. Después miramos por qué. Y el resto de las vértebras pueden ser vértebras típicas. Entonces vamos a ver quién tiene una vértebra. Sí, mire, dice 82. O sea, esta es la pregunta 82. No, yo no hago esto, yo marco. Yo no pongo papel. Yo marco con marcar. Bueno, cojo una vértebra. Partes de una vértebra. Lo que yo agarre, eso es. Vértebras típicas. Cuerpo. Cuerpo de la vértebra. Coja la mejor vértebra, lo mismo, hay muchas, pero bueno. La que mejor nos sirva de modelo. Entonces, cuerpo. Mire que aquí salen dos cositas, dos proyecciones del cuerpo. Esas dos que tengo ahí agarradas. Busquen. Eso se llaman los pedículos. Abajo. Esas son los pedículos. Lo que sale del cuerpo, pedículo. Esas dos que están ahí, los pedículos. Y después mire que hay una conexión arriba. Estas dos que están aquí. Entonces se llaman las láminas. Láminas. Lámina de la vértebra. Entonces tengo cuerpo, pedículo y lámina. ¿Y ahí qué formé? Un orificio. Entonces le digo foramen vertebral o le digo agujero vertebral. El huequito que está ahí. ¿Alguien se perdió? Aquí pasa el foramen vertebral. Acá el foramen vertebral. Tenemos el cuerpo. Espera. Cuerpo, pedículo, eso es acá. Y la lámina. Y la lámina que van a hacer. Tenemos el cuerpo que es este. Tenemos el pedículo, que son estos dos laditos de acá. Y tenemos las láminas. Láminas que son estas de acá. Y tenemos este agujero que se forma, y el agujero que se forma va a ser el foramen vertebral o agujero vertebral. Si usted la mira de lado, va a encontrar esto. ¿Cómo se llaman esas? Escotadura. En el hueso, siempre que haya un huequito en forma de C, se llama escotadura. Esto se llama escotadura vertebral inferior. Y arriba hay una que casi no se ve,
poco profunda. Entonces será escotadura vertebral superior. Entonces ya sabe cómo orientar. La escotadura vertebral inferior es profunda, se ve, es bien ancha, bien alta, es bastante visible, eso va para abajo. Y la escotadura vertebral superior va para arriba. Entonces así es toda vertebral. Esta es la escotadura vertebral inferior y esta es la escotadura vertebral superior. Ah, sí. Tenemos este pedacito de vértebra, escotadura vertebral inferior y aquí escotadura vertebral superior. Aquí tenemos el cuerpo, aquí los y las láminas. Las láminas. Péndilos. Pedículos, las láminas y el cuerpo. Y así se ve entonces en la escotadura vertebral inferior. Esta escotadura inferior que se ve acá y las superiores. Estas serían las superiores y estas serían las inferiores. Y acá es la que te hace falta. Ponme una mejor. Esta, mira. Es más bonita. Ya puedes verla. Es transversal. Y es proceso articular. Y proceso articular. Esta es la espinal. Espinosa. Estas son las transversas Y transversas, pero la vamos a hablar para guiar. Las transversas. Estas son las Transversas y apófisis espinal. Articulares superiores y estas son las articulares inferiores las que se ven acá. Hay un problemita ahí en la historia. Esas dos. Mire el proceso articular. Cualquiera de los dos. Mire el proceso articular. Usted lo ve como una montañita. Espera, Pero si espinosa, usted mira las caras del transversas, proceso articular, transversas, hay una cara que se ve longitudinal, plana. Una cara como si la hubieran lijado. las inferiores. Dígame que la ve. Esa se ve hasta de diferente color. Esa se ve así como planita. O sea, aquí es donde se une una vértebra con otra. O facetas articulares. Ahí es donde se une una vértebra con otra. Ahí es donde mire, esta historia la puede mirar aquí. Mírela cómo se van articulando. Hay un punto en el proceso articular donde contacta una vértebra. Por eso se ve plano. Carilla o faceta articular, acá. Carillas o facetas articulares. Ahí se dígame qué ve. Un hueco. Un hueco. Ese huequito se llama foramen intervertebral. Foramen intervertebral. De conjunción. Agujero de conjunción. Ese que está señalizado. Estas también son carillas, Las escotaduras las carillas, vertebrales. que son iguales a estas. A estas de acá. Estas de acá son iguales a estas carillas de acá. Ahí viene entonces esa parte de la doxia. Carilla o faceta articular. Esta es la inferior. Las superiores e inferiores. Mira hacia atrás. Esa cara suelta, ¿cierto? Bueno. Por aquí van a pasar Por estos, nervios. por el agujero intervertebral. Los agujeros intervertebrales. Lo que sale de la médula espinal. ¿Cómo se llama lo que sale por los lados de la médula espinal? Nervio. ¿Cómo se llama? Nervios raquídeos. Entonces los nervios raquídeos son los que transitan por los forames intervertebrales. Todos los nervios que nacen de la médula espinal, que son los nervios raquídeos, tienen que salir por los forames intervertebrales. De una vez. Bueno, no está preparado, pero le toca. ¿Cuántos nervios
son 31 pares de nervios raquídeos. ¿Cuántos son cervicales? 8 pares. O sea, 8 derechos o 8 izquierdos. ¿Cuántos son a nivel torácico? 12 pares. 12 derechos, 12 izquierdos. Región lumbar, 5 pares. 5 derechos, 5 izquierdos. Y en sacro, 5 pares. Ahí son anteriores y posteriores. Y a nivel coxídeo, un par. Uno derecho y uno izquierdo. Tiene que darle 31 pares. 31 pares. O sea que son 62 nervios. 31 derechos y 31 izquierdos. Creo que cada nervio se llama diferente. Entonces, 8 cervicales, 8 pares, 12 pares torácicos, 5 pares lumbares, 5 pares sacros y un par coxídeo. Cada ¿Cuál era la pregunta? nervio se llama diferente. Sí, claro, pero entonces cada grupo de nervios. Entonces, ahora la pregunta. Los nervios se llaman iguales. Depende de la región. Listo, aquí son cervicales, torácicos, lumbares. Pero sí se llaman diferentes. Porque aquí como hay 8, entonces al primero yo le digo C1. Entonces hablo de C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Esos serían los nombres que tienen los nervios raquídeos a nivel cervical. Con ellos vamos a jugar porque a ellos les encanta unirse y ver complexos. Tenita que no le gusta mucho mi identidad, pero que no. Entonces se llaman así. A nivel torácico, entonces T1, T2, T3, T4 hasta T12. A nivel lumbar, T1, T2, T3, T4, T5. A nivel sacro, S1, S2, S3, S4, S5. Y a nivel coxídeo, hay un par. ¿Qué letra le pongo? C. ¿Pero qué número? C0. C0. No tengo más opción, no le puedo poner C9, ni le puedo poner C1, entonces le pongo C0. Entonces vamos a hablar de C0, ya sabe que es. ¿Cómo estuvo el asunto? No eso vamos a hablar de eso después, pero la verdad es que entonces se llaman diferentes, pero sencillitos. Son 8 cervicales, entonces C1, C1 hasta C8. En tórax, T1 a T12. Lumbar, T1 a T5. Último, que va por debajo de la onceava costilla, nacen dos nerviositos que se encargan de toda la parte sensitiva y motora de la pared, de los músculos de la pared, anterior lateral del abdomen. Y se llama nervio ilipogástrico y ilipoinguinal. También le dicen abdomen genital. Ya me dado la cabeza. Pero por eso te aparece eso. Hasta ahora solamente los nervios. No se puede. Luego esa historia va por favor, tranquilo. Explica solamente el resto tranquilo. Vamos a decir. Fue porque ella me lo preguntó, pero nosotros todavía no. Allá en abdomen lo veremos entonces de esos nerviositos de la pared del abdomen. El ilipogástrico y el inguinal. Listo. ¿Cómo se forma un nervio espinal? Eso lo van a ver en neuro, pero una vez quiero tener esa historia lista para que lo piensen más adelante. De pronto en neuro lo ves muy tarde. Aquí ¿vale? 178. ¿Cuántos sistemas nerviosos hay? Yo digo que yo hablo de un sistema nervioso, ¿cierto? Pero el sistema nervioso me dice que hay un sistema nervioso que es periférico y uno que es central, ¿cierto? Sistema nervioso central son los hemisferios cerebrales derechos e izquierdos, el cerebelo, en la parte posterior, y una estructura que se llama el tallo cerebral. ¿Lo has escuchado, cierto? Bueno, eso lo ven en neuro, pero tengo que ambientar mi historia. La otra parte son los nervios o el sistema nervioso periférico. Ahí entran los nervios raquídeos espinales y los pares craneales. Eso también lo va a ver en neuro, sin embargo ya he escuchado algunos porque revisó los forámenes y las estructuras que transitan. ¿Listo? Pero dentro de esta historia hay dos cositas. Algo que es autónomo y algo que es involuntario y algo que es voluntario.
Entonces, todo lo que es voluntario está dado por la musculatura que es estriada. Entonces, todos los músculos estriados son voluntarios. Yo los muevo porque quiero. Pero hay una historia involuntaria que es el músculo liso o las glándulas. Eso no los puedo comandar. Para comandarlas, utilizo dos partes del sistema nervioso. Una que se llama sistema nervioso simpático y otra que se llama el parasimpático. ¿Se acuerda de esa historia, cierto? Uno la ha escuchado siempre. El parasimpático casi siempre es un estímulo que es central. O sea, usted lo ubica siempre en el centro del cuerpo. El simpático está en todas partes. Está en el centro del cuerpo. Aquí tengo estímulo simpático. En cualquier región del cuerpo hay estímulo simpático. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para que el estímulo simpático llegue a todo mi cuerpo? Recuerde, en fisio le dicen qué estímulo hace que se dé una función en un órgano. No le dicen la vía, porque la vía es responsabilidad mía. Entonces, ¿cómo es la vía simpática? Ese estímulo simpático, ¿cómo hace para distribuirse por todo el cuerpo? Está claro el concepto, ¿cierto? Ahora mire la imagen, la que le dije. ¿Qué es esa imagen que está viendo? La médula espinal, ¿cierto? Ese es un corte de médula. ¿Qué le ve? Una parte oscurita y una parte más clarita. La parte oscurita es sustancia gris. La parte más clara es sustancia blanca. En la sustancia gris va toda la parte, digámosle, neuronal, toda la parte nerviosa como tal, funcional de la médula. Sustancia blanca solamente es para intercomunicarse. ¿Sí o no? ¿Qué forma tiene la sustancia gris? Como de una H. Como de una H, ¿cierto? Entonces búsquele dos cuerditos pequeños, están por delante. Se llaman cuernos Sustancia anteriores. gris y sustancia blanca. ¿Sustancia gris? Cuernos anteriores. Eso, ¿no? Eso, adelante, los cuernos anteriores. Y atrás de unos más largos, se llaman los cuernos posteriores. Anteriores, Y a los lados de posteriores. otro, se llama la columna intermedio lateral. Columna intermedio 50 lateral. a 90. Ajá. No está señalizado. Lo que está a los lados se llama la columna intermedio lateral. ¿Y estos eran los qué? Cuernos anteriores. Profe, cuernos anteriores y cuernos posteriores. Cuernos anteriores y los cuernos posteriores. Y aquí La los que columna, están a los lados. perdón, Entonces son los columna intermedios laterales. intermedio lateral. ¿Cómo se forma un nervio espinal? Entonces, del cuerno anterior salen fibritas nerviosas que van a formar un nervio espinal. Estas fibritas son motoras. Las fibras del cuerno posterior salen fibritas nerviosas que van a un nervio espinal. Esas fibritas llevan estímulo sensitivo. Y las intermediolaterales llevan estímulo simpático. Entonces, ¿qué estímulos llevan? ¿Cómo se forma un nervio espinal? Por raíces nerviosas anteriores que nacen del asta anterior o columna anterior de la médula espinal. Raíces motoras. Y por raíces que nacen del asta posterior, que llevan estímulo sensitivo. Y las fibras nerviosas que nacen de la columna intermedio lateral con estímulo simpático. ¿Cómo la veo? Escuchen, pregunta. También le llaman astas finales. Pregunta. ¿Ninguna? ¿Quedó claro? Entonces tiene asta posterior y la columna intermedio lateral. Mire, del asta anterior, mire. Esto es un nervio espinal. Aquí tengo un nervio espinal. Entonces, ¿cómo se forma el nervio espinal? Tengo que ir a la médula. Entonces, del asta anterior salen fibritas. Esas son motoras.
Del asta posterior salen fibritas. Sí, esas son sensitivas. Mira, Ether no mostró esta, pero de aquí tienen que salir fibritas también que van para un nervio raquídeo espinal. Y de aquí van los estímulos simpáticos. Entonces, ¿qué estímulo? Entonces, corte de médula. Esto es a nivel, bueno, vamos a ver que es torácico. Entonces, en médula espinal uno encuentra la parte más blanquita, eso es sustancia blanca. Y la parte que está más oscurita es sustancia gris.
dan información simpática. Simpático. Simpática. Entonces, un nervio espinal o raquídeo tiene sensitivo, tiene motor y tiene simpático. Listo, profe. Por cada... Le voy a hacer un poquitico más compleja la historia. Si no se lo había contado, se lo cuento hoy. Si ya se lo había contado, entonces le ratifico la historia. ¿Qué ve usted en la figurita? Ve una arteria, ¿cierto? Pero por fuera de la arteria usted le ve unas fibritas nerviosas. Le ve unas manchitas. Los plexos son Esa es la nuca. Unas fibritas nerviosas a mí no me lo explicó. Sí, yo les dije que toda arteria tiene un plexo que la recubre. Entonces, si por una foramen pasa una arteria, tiene que pasar un plexo. que llama igual. Esta historia es para todo el cuerpo humano, donde estemos. Siempre que usted ve una arteria, va a haber unas fibritas nerviosas que están acompañando a las paredes arteriales. Esas fibritas nerviosas, como son muchas, voy a colocar aquí la pierna, una porque me gusta y no porque por mi compresión, porque me está doliendo y bastante, entonces para relajar. Siempre que usted vea una arteria, en las paredes va a haber fibritas nerviosas que van acompañando a las paredes de las arterias. Y utiliza el nombre de plexo. El plexo puede ser venoso, puede ser arterial y puede ser nervioso. ¿Qué es un plexo? Como un chinchorro, como una atarraya de pescar. O sea, muchas fibras que se entrecruzan. Si usted ve venas y ve muchas venas y que todas se unen, eso es un plexo venoso. Si ve muchas ramas de arterias y que se anastomosan y se unen entre ellas, usted dice que es un plexo arterial. Y para los nervios y para las paredes arteriales se aplica el término de plexo. El plexo tiene el mismo nombre de la arteria donde esté. Como ahí está usted viendo la carótida, entonces por eso se llama plexo carotídeo. Aquí hay una arteria detrás de la clavícula que se llama la subclavia, entonces será plexo subclavio. Tengo una arteria aorta, entonces será plexo aórtico. ¿Listo? Entonces de aquí para adelante, donde usted vea una arteria, siempre va a relacionar un plexo. Tips. A nivel cervical y a nivel torácico, los plexos que acompañan a las arterias solamente entregan estímulo simpático. A nivel de abdomen, a nivel de pelvis, el estímulo lleva todo. Los plexos le van a llevar estímulo sensitivo, motor, simpático y parasimpático. Todo. Cuando lleguemos a los plexos a nivel de abdomen, las fibritas llevan todos los estímulos. Todo lo autónomo va por ahí. ¿Listo? Como tips. En cervical y en torácico solamente simpático, en abdomen lleva de todo. Sensitivo, motor, simpático, todo va por ahí. ¿Listo? Además de los nervios raquídeos. Entonces son las dos vías en que yo distribuyo el estímulo simpático. Una por los nervios raquídeos y la otra por los nerviositos que van acompañando a las paredes arteriales. Dígame que vamos bien hasta ahí. Fuera. Lo venoso va de afuera hacia adentro. Entonces, si yo necesito distribuir un estímulo, necesito que el estímulo viaje del centro hacia afuera. Entonces, tengo que utilizar a las paredes arteriales o a los nervios raquídeos. Dígame cuáles estructuras en todo el cuerpo hacen un viaje del centro hacia afuera. Los nervios raquídeos y las arterias. ¿Cierto? Entonces, ahí lo miro como una parte conductiva. Entonces utilizo a la pared arterial porque yo sé que la arteria tiene que ir hasta el último rincón de mi cuerpo. Entonces utilizo a la arteria como un instrumento para distribuir el estímulo. ¿Sí o no? Pero si yo estoy envolviendo a la arteria, yo también le estoy dando estímulo a la arteria. O sea, utilizo a la arteria para dos cosas. Para distribuir el estímulo, pero para darle estímulo autónomo a la arteria. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos se contraen, vasoconstricción, o se dilata, vasodilatación. Y eso es autónomo. Entonces, dos cosas con respecto al estímulo que llega
En la vena hay plexos, sí. En la arteria hay plexos también. Pero el de las arterias es el que utilizo para distribuir De hecho, la arteria es para distribuir. de las vértebras por regiones. Vértebras cervicales. Son torácicas porque tienen forma de corazón. Puede utilizar anetas también. Y mire la historia de él. El cuerpo es pequeño. Si usted mira las columnas o mira anetas, mira que las cuerpos de las vértebras se le ven que muy bajando se vuelven más grandes. ¿Sí o no? Del cuerpo vertebral, de una vértebra cervical a un cuerpo pequeño. Segundo, del cuerpo es más ancho en sentido transversal que en sentido antero-posterior. O sea que está apuntadito. Más amplio en sentido transversal que en sentido antero-posterior. Y mire el cuerpo de la vértebra y mire el cuerpo de la vértebra. Algunos Dios se lo pintó y lo preguntó. Entonces, estos dos cachitos que están aquí en el cuerpo de la vértebra son distintivos de una vértebra cervical. Se llaman las apófisis unciformes. Apófisis unciformes. Están ubicadas en la parte superior y lateral del cuerpo de la vértebra. Bueno, casi no se ve, pero son estos dos cachitos. La única cervical que está suelta. No, tiene que ser cervical, miren, los dos cachitos. Son ubicados en la parte Dos cachitos ubicados en la parte superior y lateral de la vértebra. Apófisis unciformis. solamente la tienen las cervicales, ¿cierto? Solamente las cervicales. Apófisis. Pero entonces de las cervicales. Ah, esa no le sirve. Apófisis Esa no le sirve. Esa sí le sirve. Dígame que esa también le sirve. Esta, sí. ¿Cómo se llama la apófisis espinosa? Apófisis espinosa. Son estas, Se ¿cierto? divide. Entonces le digo bífida. Apófisis espinosa, bífida. Bífida es que se bifurca. ¿Cuál? Acá, si es que se marca. Ah, Usted. Sí, mire, se divide. en las cervicales. Ah, sí, pero una... Sí. Se divide. Entonces, cuando algo se divide, usted dice que se bifurca. O ahí el término bífido termina en dos. Míralo, como en En dos. las cervicales, ¿cierto? En las cervicales. Apófisis transversales Mírelas. cortas y ¿Qué tiene? ¿Qué le ve? Ahí lo ve. Mírela. No tiene casi. Mírela, ahí la tiene. Ustedes también la Ay, tienen perdón. ahí. Y ustedes también. ¿Qué hay en la apófisis transversa de una vértebra cervical? Que es lo distintivo también de una vértebra cervical. Si yo le pongo 20 vértebras, una característica típica de las vértebras cervicales. Y se llama apófisis transversa. Pero no me ha dicho que tiene la apófisis transversa. Mírela, mírenlo en las vértebras. Un hueco, un foramen, se llama foramen transversal. estos. ¿Sí? O sea, como esto o esto. Creo que son esos. Es que es transversa. Debe ser Esa es la diferencia de las Arteria vertebral. Pasa la arteria Vena vertebral. vertebral y póngale otra cosa más. El flexo vertebral. El flexo vertebral. Y el pecho vertebral. Por los forámenes transversarios, por todos los forámenes transversarios va la vena vertebral. La arteria, a veces, como la vertebral tiene que subir, casi siempre lo hace es por el foramen vertebral de la por el foramen transversario de la sexta o la quinta vértebra cervical. Casi nunca toma el foramen transversario de la séptima. Entonces, la vena vertebral va por todos los forámenes transversales, pero la arteria no. Puede estar por la sexta, por la quinta, por la cuarta, incluso de un lado puede estar por la sexta y el otro por la cuarta, tercera, en fin. Casi nunca por el foramen transversal de la séptima vértebra cervical. Tips. Claro, voy a preguntar en neuro de pronto. Foramen vertebral, recuerda que tengo médula espinal.
La historia de un foráneo conducto vertebral es médula espinal, esa. Esa no la vi. Se la dejo a Neuro. Para mientras. ¿Listo? Vaya, ¿cómo lo ve? Mírenlo. ¿Cuál es? Todo el que va por aquí. ¿Todo el hueco? Columna vertebral, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué? ¿Dónde está? Pues, triangular. ¿Lo puedes explicar aquí por sí? Característica de las vértebras cervicales es que sus apófisis transversas terminan en forma de U. Por lo tanto, podemos hablar de tubérculo anterior, ¿sí? Y tubérculo posterior. Algún ocioso le pintó estos dos punticos negros que están ahí. Mire este puntico negro. Dios mío. ¿Qué es esto? Bueno, fíjense. Yo estoy viendo el tubérculo anterior, en este caso de la sexta vértebra cervical. El tubérculo anterior de la sexta vértebra cervical es un tubérculo que es más grande que todos los otros tubérculos. Y se le pone un nombre, se llama tubérculo carotidio. Si se le olvida carotidio, dígale de Chassaignac. Déjeme carotidio. Tubérculo carotidio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la historia? Recuerden que por el cuello transita la carótida. El primer trayecto, bueno, espéreme 5 minuticos y le completo la historia. Mire una imagen de carótida para que la saque de una vez. Busque una carótida. Tenemos que buscar puntos de referencia óseos que sean visibles, palpables, clínicamente y también radiográficamente. Eso siempre verá que yo le pongo proyecciones con algo óseo que usted pueda tocar o percibir. Para el caso de cuello, necesito la cuarta vértebra cervical. Entonces mire que la carótida tiene un punto donde ella se bifurca. Se llama bifurcación carotídea. ¿Es donde está el cuerpo? La bifurcación la puede encontrar de dos maneras. La primera, se busca esto, el punto más sobresaliente de la parte anterior del cuello. ¿Cómo se llama? La manzana de Adán, la nuez de Adán, la pera de Adán, el banano. Bueno, ya no le pone más frutas a Adán. Se llama prominencia laringea. Prominencia laringea. Si usted se va de la prominencia laringea hacia atrás y llega a la parte intermedia del cuello, ahí usted está en la bifurcación carotídea. Y si se proyecta hacia atrás, está en la cuarta vértebra cervical. ¿Listo? Entonces ahí usted tendrá que hacer masaje carotídeo. Después le cuentan para qué, los casos de arritmia. Después le cuentan en qué caso hace el masaje. Yo quiero que usted lo haga aquí. No se hace aquí, no se hace aquí, no se hace acá. Me han contado masajes, no, usted lo hace aquí. Entonces lo toma por prominencia laringea hasta la mitad del cuello o tomando C4, cuarta vértebra cervical. Ese es el punto anatómico para esto, la bifurcación carotídea. Listo, masaje carotídeo. Lo otro, C7, estoy revolviéndole todo. C7 yo le conté que tenía una, si no se lo conté se lo cuento. La apófisis espinosa de C7 es larguísima, es la más larga de todas y es horizontal. O sea que cuando usted hace flexión de cuello, esta prominencia que está aquí es C7. Se llama la vértebra prominente. Cuando usted le digan vértebra prominente, es por la apófisis espinosa de C7, que es larga y horizontal. Por eso hace de que se vea más en el relieve, en el cuello.
Ah, bueno. Entonces, ¿para qué le sirve eso? Porque es que si yo tengo aquí C7 y me voy hacia la parte lateral de cuello y tomo 2 traveses de dedo y me ubico aquí, ¿dónde estoy? No, la bifurcación está acá. Si usted está aquí en C7 y sube, quiere decir que está en ¿dónde? En C6. Está encima de C7, C6. Entonces, ¿para qué le cuento? Porque recuerde, el tubérculo anterior de C6 es largo, grande, tubérculo carotidio. O sea que si usted aquí comprime hacia adentro y hacia atrás, usted hace compresión carotidia. Está llevando a la carótida contra el tubérculo anterior. Cuando tenga sangrados en cuello, en cara y necesite cohibirlos, usted se acuerda de que comprime su carótida contra el tubérculo carotidio. Es una pared ósea, una pared dura y lleva la carótida contra el tubérculo. Pero se llama tubérculo carotidio. Entonces, en el tubérculo carotidio, que es el tubérculo anterior de la apófisis transversa de C6, usted comprime a carótida. Y no más, por eso se llama tubérculo carotidio. ¿Listo? Todas son referencias anatómicas en cuello que hay que tenerlas en cuello. Me recuerda que quedamos por ahí. Vamos para las torácicas en la posición. Y le cuento otras cositas detrás.